La Constitución de la República de 1830. La Constitución del Ecuador de 1830, denominada oficialmente como la Constitución del Estado del Ecuador, fue la primera constitución política en estar vigente desde la creación del Estado del Ecuador como país independiente. Fue redactada por el primer Congreso Constituyente en la ciudad de Riobamba. Estuvo en vigencia durante el primer periodo de gobierno de Juan José Flores hasta el año 1835 en la presidencia de Vicente Rocafuerte, luego de la disolución de la República de Colombia, denominada también como la Gran Colombia. Entre 1830 y 1831, el gobierno provisional del antiguo Departamento del Sur convocó al primer Congreso Constituyente conformado por 21 representantes de los departamentos que conformaban el naciente Estado. El constituyente, reunido en Riobamba, inició sus funciones el 14 de agosto y durante 45 días de sesiones se redactó el texto constitucional y expidió varias leyes orgánicas. Finalmente fue aprobada el 23 de septiembre de 1830. Como antecedente, luego de las batallas que sostuvieron las fuerzas independientes contra las tropas leales a los tres distritos colombianos, junto con el distrito del norte, Venezuela hoy en día, y el distrito del centro, Nueva Granada, la Gran Colombia estaba regida por un ordenamiento jurídico que se centraba en la Constitución de Cúcuta, expedida el 30 de agosto de 1821. El 25 de junio de 1824 se dictó la Ley de División Territorial de la República, en la que se determina que el Distrito del Sur debía estar dividida por 3 departamentos de Ecuador, con capital en Quito, de Azuay con capital en Cuenca y de Guayaquil con capital en la ciudad homónima. En su composición, la Constitución de 1830 estaba compuesta por un preámbulo a manera de introducción y de su cuerpo principal compuesto por 75 artículos, de los cuales 73 se encuentran divididos en los 9 títulos. 2 son artículos y disposiciones, transiciones y una disposición final. El primer título de la Constitución estaba comprendido por los artículos del 1 al 13, divididos en 3 partes, y se definió los elementos constitutivos del recién creado Estado del Ecuador. Se definía el territorio conformado por los departamentos de Guayas, Azuay y Quito, dejaba abierta la posibilidad de fusionarse con Nueva Granada y con Venezuela nuevamente para formar la República de Colombia, denominada La Nación, decretando representantes a un Congreso Internacional que conforme un gobierno común entre los denominados Estados de Colombia. De hecho, incluso preveía que si alguna disposición constitucional de este texto contravenía algún pacto gran colombiano, quedaba derogada. La Constitución de 1835, esta denominada oficialmente como la Constitución de la República del Ecuador, fue la segunda constitución política en estar vigente en el país y la primera desde que pasó a denominarse como República del Ecuador. Fue redactada con la Convención Nacional en la ciudad de Ambato. Esta constitución eliminó las aspiraciones del antiguo Estado del Ecuador de conformar una federación colombiana con Nueva Granada y Venezuela y creó oficialmente un país autónomo y soberano. Estuvo en vigencia durante la presidencia de Vicente Rocafuerte hasta el año 1841. Durante la segunda presidencia de Juan José Flores, al crearse la tercera constitución, denominada peyorativamente como la Carta de la Esclavitud. Forma de Estado y de Gobierno. La Constitución de 1835 estableció al Ecuador como una república con características de Estado unitario y soberanía, lo cual hacía independiente de cualquier otro poder extranjero. Su poder legislativo en la Constitución de 1835 reemplazó al Congreso de Diputados e implantó la bicameralidad en el país, al dividir la función legislativa en 2 órganos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Ambas cámaras conforman al Congreso. El proceso de formación de la ley proceder desde ambas cámaras. Constitución de 1843, la Carta de la Esclavitud. La Constitución del Ecuador de 1843, denominada oficialmente como Constitución Política de la República del Ecuador, más conocida también como Carta de la Esclavitud, fue la tercera carta magna del Estado del Ecuador y la segunda de la República del Ecuador. Fue redactada por la Convención Nacional de 1843 en la ciudad de Quito, bajo el segundo gobierno del general Juan José Flores. Esta Constitución establecía, entre otras cosas, un periodo de funciones del titular del Poder Ejecutivo más largo, con lo cual el general Flores buscaba permanecer más tiempo en el poder. La Fuerza Comercial de Guayaquil recibió con desagrado la nueva Carta Magna y empezaron a aparecer los primeros movimientos en contra de Flores. El 6 de marzo de 1845 inició la Revolución Marxista, la cual concluyó con la derrota de Flores y prosiguió con la promulgación de la nueva Constitución, de la cual hablaré a continuación. La Constitución de 1843 es testimonio de los
de las tensiones entre las autoridades centralizadas y la demanda de libertad y representación, aunque buscó establecer un orden y una estructura clara del gobierno. Sus limitaciones en cuanto a derechos y libertades lo hacen un documento controvertido en la historia constitucional ecuatoriana. Constitución de 1845, redactada en Cuenca tras la Revolución Marxista bajo Vicente Ramón Roca, limita los poderes presidenciales, reduce el mandato a 4 años sin reelección inmediata, introduce el habeas corpus y fortalece la Corte Suprema. Busca estabilizar el país tras años de conflicto, promoviendo un gobierno más equilibrado. También generó la reacción contra el autoritarismo y la búsqueda de estabilidad, las cuales definieron esta etapa. Buenas tardes, soy el estudiante Mendoza Quijay Justin y les voy a hablar sobre la Constitución de la República de 1851 y 1852. La República de 1851 fue también conocida como la Quinta Constitución. Fue promulgada por la Asamblea Constituyente el 25 de febrero de 1851, ya que estableció un gobierno republicano, popular, representativo, alternativo, electivo y responsable, en los cuales esta Constitución suprimió la figura del vicepresidente y estableció un periodo presidencial de 4 años, permitiendo a la reelección después de un periodo. Diego Noboa fue elegido presidente constitucional de la República tras la sanción de la Constitución. Las principales características de esta Constitución son la forma de gobierno, que es la república. Es la republicana, popular, representativa, electiva, alternativa y responsable. El periodo de gobierno, el periodo presidencial, que es de 4 años, la reelección que se permite después de un gobierno periodo. La supresión de la figura del vicepresidente, que es el poder ejecutivo que se concentró en el periodo. El suprimio de la figura del vicepresidente, que es el poder ejecutivo que se concentró en el presidente. La Asamblea Nacional, que es el poder legislativo que ejerció la Asamblea Nacional, compuesta por 42 diputados. Y la elección presidencial, que tras la sanción de la Constitución, Diego Noboa fue elegido presidente constitucional de la República el 26 de febrero de 1851. La sexta Constitución del Ecuador fue aprobada el 6 de septiembre de 1852 y estableció un nuevo marco para la gobernanza y representación política, ya que se basaba en principios liberales. Principales características son lo que es la soberanía del pueblo, ya que la soberanía del pueblo se reside esencialmente en el pueblo, quien delegaba su ejercicio a las autoridades establecidas por la Constitución. Libertad de expresión, se establecía cada quien tiene su voto y su forma de expresarse. Reelección presidencial es el presidente y vicepresidente, que pueden ser reelectos luego de un periodo. Poder legislativo, que se compone de un congreso formado por una cámara, senadores, cámaras y representantes. Poder ejecutivo, que es el presidente, es el jefe del Estado y gobierno. Y poder judicial, que se compone de la Corte Suprema y Corte de Justicia. Los impactos que tuvo la Constitución de la República de 1852 fue un documento fundamental que estableció un nuevo marco para la gobernanza del país y una buena representación política. Se basaba en principios liberales que buscaban modelizar el país. Siguiendo con el tema de exposición,
yo les voy a dar a conocer sobre la Constitución de 1861 y la Constitución de 1869. ¿Qué nos dice la Constitución de 1861? Nos dice que mantuvo gran parte de las disposiciones de la de 1851, pero eliminó algunas restricciones al derecho al voto, desarrolló un sistema presidencialista y consolidó la figura del presidente como líder del poder ejecutivo. Enmarcadas en un periodo de la fraude republicana, surgió como un intento de consolidar la entidad jurídica y política de la joven nación. Buscó, en comparación con textos anteriores, establecer un orden más claro en cuanto a competencias y responsabilidades estatales, permitiendo una mejor definición de los poderes públicos. Además, otorgó a los ciudadanos un conjunto de garantías y derechos evidenciados en un intento de acercamiento a las corrientes liberales europeas de la época. La Constitución de 1869 fue la octava Constitución ecuatoriana. Esta fue propuesta y elaborada por Gabriel García Moreno, la cual fue sometido a un referendo constitucional, siendo así la primera consulta popular de la historia del Ecuador. García Moreno necesitaba de una nueva constitución para ejecutar sin trabas sus proyectos. Además, incluía las siguientes disposiciones: el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente por un periodo de 6 años con reelección permitida en una primera vez, pero para una segunda reelección deberá transcurrir un intervalo de un periodo presidencial. El poder legislativo lo integran las dos cámaras, denominadas de senadores, y los diputados. De 1878. Después de la rebelión del 8 de septiembre de 1876, se reúne en la ciudad de Ambato una nueva Asamblea Constituyente, la cual promulga la novena Constitución un 6 de abril de 1878, en donde el presidente de la Asamblea, Ignacio de Veintemilla, asume directoriamente la presidencia de la República a los 49 años de edad, gobernando al Ecuador desde 1876 hasta 1883. La novena Constitución duró 6 años. La Constitución garantizó además las principales libertades y derechos individuales, abolió la pena de muerte para los delitos políticos y crímenes comunes, aceptando el presidio, prohibió la constitución de bienes, y aunque no hizo una promulgó la tradicional invocación a los dioses. Reconoció a la católica, apostólica y romana como región de la República con exclusión de cualquier otra, según los preceptos constitucionales. El Congreso era bicameral, como las cámaras de senadores y diputados electos para sufragio popular directo. Constitución Política de 1884. En 1884 se inició la historia política del Ecuador. La etapa era de llamarse gobiernos progresistas, representantes de una tendencia que triunfó gracias a la alianza establecida entre la corriente centrista del conservadurismo y la corriente liberal católica. Durante el periodo de se remontaron los proyectos de construcción del Estado y Nación que habían quedado interrumpidos tras el caótico gobierno de Ignacio de Veintemilla, en el contexto de los cuales el Oriente adquirió nuevamente un papel significativo, pero con el paso de los años y las transformaciones diversas
de las exposiciones del Frente Cauchero en el oriente ecuatoriano provocaron una muy pronta ciudad de leyes de oriente elaboradas a finales del progresismo, pero puestas que éstas resultaban claramente insuficientes para la administración y el control de esta región. Soy María Maldonado y en esta ocasión hablaré sobre la Constitución de 1897, conocida como la Constitución Alfarista. Características principales. La libertad de cultos. Estableció la libertad de cultos religiosos, garantizando que la religión no fuera un factor de discriminación o influencia en la vida política. Implementó el derecho a la igualdad ciudadana. Abolió la pena de muerte, tanto por delitos políticos como comunes, marcando un paso hacia una justicia más humanitaria. Laicismo en la educación. Implementó el laicismo en la educación, estableciendo que la enseñanza debía ser impartida bajo el control del gobierno, separando la educación de la influencia religiosa. También estableció el principio de supremacía de la Constitución, en el que decía que la Constitución era el documento supremo de la nación, estableciendo la base para la interpretación y reforma legal, además del Congreso Nacional y reforma constitucional. Gobierno popular, electivo, representativo y responsable. Estableció un sistema de gobierno basado en la voluntad popular, con elección de representantes y responsabilidad de los gobernantes. Además, introdujo la separación de poderes. En estos tres tenemos el legislativo, ejecutivo y judicial, garantizando el equilibrio y la dependencia entre ellos. Y también la elección del presidente y vicepresidente, fijando un mandatario por 4 años. Continuando con esta línea de tiempo, hablaremos de la Constitución de 1906. Fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente, promulgada por el presidente Eloy Alfaro. Entre las principales características tenemos la eliminación del vicepresidente. Se eliminó esta figura, concentrando el poder ejecutivo solamente en el presidente. Además de la edad de ciudadanía, se aumentó la edad para ser considerado ciudadano, de 18 a 21 años. Igualdad de derechos para civiles y para extranjeros. Se otorgaron los mismos derechos civiles a los extranjeros, con la excepción del derecho al voto y al desempeño de cargos públicos. Libertad de conciencia. Se reconoce la libertad de conciencia. También se abole la pena de muerte. Inviolabilidad del domicilio y libertad personal. Se establece la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal. La organización del poder. Estaba dividido en 3, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y varios derechos que fueron reconocidos, como el derecho a la inocencia, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a tener una reputación digna y al de transitar libremente. A la inviolabilidad, a la protección de derechos, a la libertad de expresión, de trabajo, de intelectual y de libertad del sufragio. Constitución de 1938. Se organizó las constituciones del gobierno como poder legislativo, ejecutivo y judicial, la cual garantizaba que los derechos de los ciudadanos, como la libertad de expresión, asociación, religión y la protección de los derechos humanos, al igual que sentó las bases para la creación de una sociedad democrática, basada en el respeto a los derechos, la participación ciudadana y el imperio de la ley. En
la Constitución de 1945 garantizó el libre ejercicio de las profesiones, se prohibió la usura y se protegió el trabajo y su libertad, al igual que también se declaró a Ecuador como un estado plurinacional, intercultural y diverso, y se reconoció también el derecho a la autodeterminación y otros derechos de los pueblos indígenas. Estableció también los valores, principios y reglas que determinaban los fines del Estado y sirvió como base para la construcción del sistema y la seguridad jurídica. En la Constitución de 1946 estableció la protección del trabajo, la libertad de asociación sindical y la protección de los derechos de los obreros y campesinos. Promovió el progreso social, económico y cultural del país a través de la educación, la salud y la seguridad social. Estableció también la Contraloría General de la Nación, el cual es un órgano de control y fiscalización del gasto público. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a exponer acerca de la Constitución de 1967. Fue un paso importante hacia la restauración de la democracia en Ecuador. Después de un periodo de dictadura marcó un nuevo inicio para el desarrollo político y económico de Ecuador. Garantizó el acceso a la cultura, mejoramiento social y económico y participación política, así como la no discriminación basada en raza, sexo y origen. Estableció principios como la primacia constitucional y la igualdad ante la ley. También creó instituciones como el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría General de la Nación. También la libre acceso a la cultura y el mejoramiento social y económico, participación política, no discriminación, primacía constitucional, igualdad de la ley. Se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, se creó la Contraloría General de la Nación, se suprimió el Consejo de Estado, se creó la Contraloría General de la Nación, se dio autonomía al Tribunal Supremo Electoral, se sentaron las bases constitucionales para un régimen de partidos políticos, se garantizó el derecho de la propiedad privada, siempre y cuando su uso no sea perjudicial para el interés colectivo. Se estableció las bases para la planificación económica y la reforma agraria. Se reconoció la importancia de la familia y se estableció que la ley reglamentaria y la Constitución y funcionamiento de los partidos políticos para asegurar su carácter democrático. La Constitución de 1978 fue un resultado de un proceso democrático que involucró la participación de diversas instituciones y la voluntad popular expresada a través de un referéndum beneficioso. También tenemos ahí en la democracia y en los derechos fundamentales, igualdad y ciudadanía, garantías de bienestar social, sistema electoral, Congreso unicameral, referéndum y adaptación, reforma y adaptación, perdón. La Constitución del Ecuador en 1998 fue el producto de la Asamblea Nacional Constituyente que se basó en un proceso de diálogo y consenso con distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Fue la 19ª Carta Magna que se adoptó en la República del Ecuador, en el gobierno
interino de Fabián Alarcón después del golpe de Estado contra el presidente Abdalá Bucaram. Girón desde el 10 de agosto de 1998 se mantuvo vigente hasta que fue reemplazado por la Constitución del 2008. Trabajó consigo diversos beneficios, incluyendo el reconocimiento de derechos colectivos para los pueblos indígenas, la legalización de la justicia indígena, la promoción de la democracia, la estabilidad política, económica y la protección del medio ambiente. También se enfocó en la erradicación de la pobreza, el progreso económico, social y cultural, y la transparencia y control social. Bueno, esa es mi exposición. Doy paso a mi siguiente compañero. Y así es como llegamos hasta la Constitución del año 2008, la cual fue precisamente promulgada el 28 de septiembre de ese mismo año, en la que el 64% de todos los ecuatorianos aprobaron mediante una consulta popular la nueva Constitución, que fue precisamente elaborada por una asamblea constituyente con la participación de todos los sectores, para vivir con justicia social, equidad, igualdad y libertad. En el proceso constituyente participaron centenares de organizaciones que presentaron más de 3.500 propuestas que luego fueron incorporadas en los 444 artículos de nuestra Constitución del Ecuador. Con ello, se crearon las herramientas para establecer una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, como lo manifiesta o lo tiene establecido previamente nuestra Constitución. Una sociedad que respeta precisamente la dignidad de todas las personas y las de los colectivos, un país democrático comprometido con la integración latinoamericana y la solidaridad de todos los pueblos de la tierra y de la nación. Entonces, la Constitución actual garantiza derechos primordiales de nosotros como ciudadanos, cosa que en otras constituciones anteriores, que ya hemos visto, no garantizaba, debido a que tenía mayormente fines políticos, en vez de garantizar la seguridad y la participación de los ciudadanos. Como lo indica en su artículo primer inciso, la soberanía radica plenamente en el pueblo, y es deber del Estado garantizar esa soberanía. Muchísimas gracias, esta ha sido la participación del grupo número 6.